Buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando en esta tarde. Con mucho gusto, Mariana Soto. Estaré compartiendo con ustedes esta estrategia, herramienta, arte, me gusta más mencionarle. Sin duda, no solo es para madres de familia, sino también es útil para la convivencia familiar dentro de nuestro trabajo. En la familia, sin duda, no solamente es como madres, sino como hermanas, como hijas. Y durante este trayecto de 60 minutos estaré compartiendo al respecto y también desde mi experiencia en lo laboral, pero también como madre, cuál ha sido la utilidad y los grandes beneficios que yo he encontrado en esta herramienta, en esta técnica, en los métodos, como todo lo que está alrededor del coaching, pero hablando inclusive desde la verdad, lo que es el coaching. Hay demasiada información afuera que con el acceso a las redes sociales pueden desvirtuar, no solo en estos temas, sino lo hemos vivido en algunos otros de la vida diaria, cómo es que se desvirtúa o se va perdiendo la esencia real de varios elementos, personas y cosas, en este caso, vaya, de lo que es el coaching. Entonces, nuevamente, bienvenidas mujeres valientes. Un par de hombres probablemente se van a conectar que estuvieron también interesados de conocer esta herramienta, porque sí coincido en que se requiere de valor para poder constantemente produciendo cambios en sí mismo a partir de la preparación, en lugar de estar quizá o en ámbitos sociales diferentes, estar aquí preparándonos y enfocándonos a recibir para nosotros, a mejorarnos para nosotros y desdoblarnos en una mejor versión para los demás. Bueno, el título de Mamá Coach no limita el beneficio que permea esta herramienta. Y he preparado esta presentación justamente también como guía para poder transmitir con todos ustedes de qué se trata, lo que estamos promoviendo, y estaría perfecto y benéfico lograr un coach por familia, que es parte como yo conocí la familia Mayeuta hace 10, 11 años, un coach por familia, y hoy puedo entender por qué esa misión amorosa de vida de compartir la herramienta y el conocimiento, y que hubiera este estado de un coach mínimo por familia, cómo puede beneficiar a la sociedad entera. La razón por la que estás aquí no es para ser buena, mejor o perfecta, ni para cumplir una misión, salvar al mundo, salvar a alguien, demostrar o ser algo diferente de ti misma. En realidad, ser tú misma es en lo único que has de trabajar. Capacitarte, pulirte y sacarte brillo. Es lo único que puedes lograr con éxito, pero al hacerlo sucederá todo lo demás. Tú eres la obra maestra de tu vida. Entonces, sencillamente, en el instante en que nosotros mantenemos nuestro brillo, nuestra luz encendida, lo que hacemos es compartirla con los demás. De primera mano, lo que pensamos es compartirlo con los que más amamos, pero antes de amar a los demás existe un amor propio. Entonces, cuando me veo como obra maestra, me pulo a mí misma, y al desdoblarme, al instrumentarme en la sociedad, lo que hago es compartir lo que yo soy en esencia, sin tenerlo que actuar, sino de una manera natural con todos los que se relacionan conmigo. Y hablar de esta festividad que al menos en México, para el día de mañana, 10 de mayo, celebramos a las mamás, ¿sí? Mamás reales, mamás naturales, pero también mamás simbólicas. Ciertamente alusivo a esta fecha es que hay un empuje para decir que la herramienta no es únicamente en el ámbito laboral, y no es solamente para el ámbito deportivo o para asesorar en algunas marcas que vamos a hablar dentro de los mitos al respecto, sino como una herramienta inclusive de auto-coaching. Lo que vamos nosotros a platicar en este sencillo momento es también a encontrarnos con nosotras mismas, con la utilización de la mayéutica, que es el arte de las preguntas, a conocer información al responderlas, ¿sí? Es mucho más sencillo para ti, para mí, y hablando de los hijos, que sea por medio de las preguntas que encuentren la respuesta por sí solos, que cuando nos lo imponen. Entonces, eso también se replica en el estado de irritabilidad para algunas personas, cuando lo que queremos es entregarles la respuesta y no coincide en vastos momentos lo que verdaderamente quisieran. ¿Cómo se descubriría lo que quieren? Por medio de la pregunta, que la respuesta la encuentren ellos. Pero esto es una simple introducción, y voy a platicarles entonces, junto con la presentación, qué es lo que traigo preparado para todos ustedes. En los ámbitos del desarrollo humano y el desarrollo organizacional,
no está ajena que el método de identificar cuál es el estado actual y establecer un estado deseado no está divorciado con cuál es el método que abraza al coaching. Entonces, en el coaching sucede lo mismo. Es primero encontrar las preguntas que con ellas la respuesta resurge de sí mismo para primero hacer conciencia de cuál es el estado presente en el que me encuentro. Cuando yo primero reconozco lo que soy consciente, puedo identificar fortalezas, puedo identificar no fortalezas, que inclusive las no fortalezas se convierten en nuevas metas o metas accesorias, ¿sí? U objetivos adicionales al objetivo más grande. Ese objetivo más grande es hacia donde yo me miro. Es la misión de vida, es el objetivo final. Si lo lleváramos al organizacional, es justamente el objetivo de la empresa. Entonces, vamos a algo todavía más grande de lo que somos partícipes y capaces. Entonces, es relevante primero mentalizar que para lograr un esquema global, una visión 360 grados, es contemplar mi presente como en este momento se encuentra y hacia dónde quiero ir. Y dirás, ¿y del pasado dónde queda? Allá, en el pasado. Yo escuché justamente en Mayeuta, en mi primera certificación, que al pasado vamos solamente por herramientas, es decir, con aquellas enseñanzas que el pasado me ha dejado. Y eso es con lo que yo me armo en el presente para conseguir mi futuro. Y eso es la visión o el mapeo de lo que vamos a ambicionar, de lo que queremos lograr y hacia dónde queremos ir. ¿Qué es el coaching? Para poder ilustrar lo que es, voy a compartirte un video que a mí me ha sido bastante útil para decir de una manera básica y sencilla, porque no necesita más, la verdad y la realidad del coaching. ¿Por qué te lo digo como la verdad y la realidad? Porque sí hay distorsiones de esa realidad. Bueno, me preparo entonces con el video, lo tengo en la computadora. Eso me lleva a primero prepararlo conmigo, lo levanto para probar con todas ustedes y en cuanto me confirmen que se está viendo, lo que hago es revisarlo y dejárselos. No tiene voces. Me confirman ya sea por voz o por chat que los pequeños sonidos sí se alcanzan a percibir del video y que se ve correctamente para dejárselos. Sí, se escucha y se ve, Mariana. Estupendo, les agradezco el apoyo de confirmarlo. Lo regreso un momento y se los dejo.
Con el video podemos rescatar que el coach en todo momento la intervención que hace, cuando orienta, hace mímica, incluso le extiende la red, no hay una intervención del coach directa al proceso del coachee. El coach es aquella persona que con el uso de la mayéutica por medio de preguntas es una compañía, está acompañando al coachee con doble E, coachee. En la terapia es el paciente, nosotros no damos terapia. Y lo que hace es, todo ese acompañamiento que pudimos observar visualmente son preguntas, lo que le llamamos en el coaching preguntas poderosas. Son poderosas porque son efectivas, es decir, generan un efecto positivo, pero en pro del mismo coachee. Es decir, en ningún momento hay una intervención del coach en un estilo distinto que no sea interrogatorio. Es decir, no hay consejos. ¿Sí? No hay una afirmación. Inclusive debemos mantenernos mesurados con la afirmación o la negación o las reacciones opresivas en el momento de que estamos recibiendo respuesta, ¿sí? Entonces, el coaching es un acompañamiento basado en las preguntas. Si viéramos un poco de teoría, diríamos que según la definición de la Federación Internacional del Coaching, el coaching es una relación profesional que ayuda a que las personas produzcan resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. No son resultados de todos los días, es decir, no son resultados cotidianos porque no hay un proceso ordinario, sino extraordinario. Y lo extraordinario brilla desde el interés del coachee, en el momento que rebusca en su interior la mejor respuesta. Y la respuesta que otorga es la mejor, a juzgar del propio coachee, no del coach. Entonces es un método de interacción muy respetuoso, que yo podría decir amoroso, porque respetamos el proceso, la velocidad, la intensidad del coachee. Es lo que se le revela a él. Inclusive, al menos a mí algo que me sucedió esos hace 10, 11 años, en la primera certificación, fue conflictuarme conmigo misma. Ya era mamá, siendo una bebé mi hija, y primero me conflictuaba porque me basaba bastante en demostrar mi cariño por mencionar consejos. Puedes hacer esto, te recomiendo, ¿por qué no haces esto? Y con eso me sentía que me instrumentaba en el interés de los demás. Y al conocer la herramienta dije, wow, yo quiero eso, claro que quiero eso para mí, para mi familia y donde yo me instrumente en la sociedad, en el trabajo, pero se me hacía muy complicado no aconsejar y limitarme a la pregunta. Lo que te puedo decir como la primer lámina es que cuando nosotros nos capacitamos y nos acercamos más al conocimiento, en este momento hablando del coaching, nos permite ir practicando de tal forma que cuando estamos en el momento preciso de la sesión, podemos notar cómo nos mantenemos en calma cuando el coachee no encuentra su propia respuesta porque no siempre está ya preparado para encontrarla. Entonces, esa pausa que también hacemos nosotros de respetar el proceso y el rol que estamos viviendo con el coachee, con quien estamos acompañando, también deviene de darle el momento de introspección, que en el coaching una de las formas de referirnos a él es quiebre, ¿sí? Es en el momento de silencio o de sorpresa o de respuesta comúnmente iniciada con, no había pensado en eso. Tienes toda la razón. Entonces, tenemos aquí en la punta de la lengua lo que pudiera ser la respuesta que consideramos mejor, pero recordemos que la mejor respuesta es la que él tiene en ese momento. Y hablar de momento no significa cortar, sino en ese acompañamiento que le damos seguimiento, podemos retomar la plática. Y conforme mi hija fue creciendo y quería yo empezar ya a instrumentarlo, te voy a decir algo que me pasó. Como a los 2, 3 años de ella, intentaba yo repetirle momento de recoger los juguetes, vamos a recoger los juguetes. Pero solo me volteaba a ver y no atendía la petición, no recogía los juguetes. Pasó el tiempo, me encontraba yo en un proceso de terapia con la intención de hacer una todavía mejor labor como mamá de lo que naturalmente nos puede brotar.
Y me empezaron a comentar, ¿no? Que en ocasiones para ellos hay que encontrar formas precisas de dirigirnos a ellos. Y coincide antes de la maestría que empiezo la certificación en coaching y me acerco a la programación neurolingüística, donde dentro de la información valiosa que ronda el coaching con la programación neurolingüística están los canales preferentes, ¿sí? Visual, auditivo, kinestésico, con lo que se asegura que los seres humanos percibimos la realidad del mundo con estímulos externos del mundo, pero el canal receptivo son los sentidos, ¿sí? El tacto, la vista, el gusto, el oído. Entonces, el visual lo quiere ver, el auditivo lo quiere escuchar y el kinestésico requiere de experimentar sensaciones o de ser tocado. Entonces yo dije, no, mi hija no es auditiva, pero no se lo puedo poner en el pizarrón porque no puede leer, como para creer que fuera visual. Entonces lo que hice fue acercarme con ella y tocarla en el hombro suavemente y decirle, es momento de recoger los juguetes. Me puse a hacerlo y ella empezó también. Dije, mi hija es kinestésica. Entonces, realmente el mantenernos en capacitación como colaboradoras ante nuestro equipo de trabajo, pero como madres de familia, como madrinas, como tías, nos acerca a esos pequeños detalles que lo brincamos después del miedo o después de la pereza y nos topamos con ellos. Y el coaching así lo empecé a descubrir yo, a practicarlo con mi hija. Al día de hoy, que es una adolescente, es maravilloso no encontrar o no toparme con ese momento de discusión, o al menos en esta etapa no me ha tocado, porque prefiero dejar el rol directivo, impositivo y de autoridad para darle la afirmación o la imposición para transformarme al rol de coach. Y por modo de preguntas, yo me he dado cuenta por boca de ella que me dice, ¿me respetas? Y ella la frase que más me dice es, mami, gustos diferentes, porque ella lo encuentra. Entonces, esa relación profesional tiene una metodología, ¿sí? Significa que aunque lo usemos en la red personal o familiar, tiene una metodología. Es continuarla. Yo de una manera muy breve, hoy te la voy a presentar. Nuestros contenidos están totalmente avalados, es como entrenamos a los demás justamente. Entonces, de una manera muy rápida, básica, pero considero que es suficiente para que te sea útil al momento de empezarlo a practicar. Y practicar y practicar y acercarte cada vez más a más información que ronde a esta herramienta, porque créeme, desde el testimonio maternal en el laboral y mi labor como consultor con diferentes empresas, gremios, tamaños, giros, funciona en todo, ¿sí? Entonces, sepamos también que no es el coaching. El coaching no es terapia. Yo quiero hacer una acotación aquí hablando de terapia por lo siguiente. Dentro de las distorsiones del coaching están los terapeutas prácticamente quisieran desaparecernos. He llegado a ver posts donde promueven que los coaches deberíamos desaparecer, ¿sí? Las sesiones de coaching deberían desaparecer y estoy segura que tienen la disculpa mundial porque no conocen la herramienta, porque ellos siendo terapeutas pueden usar la herramienta en sus mismas sesiones y en nosotros, dentro de los momentos éticos o de formación ética del coaching, se nos ha clarificado insistentemente, el coaching debe saber identificar sus límites y en qué momento derivarlo con un profesional de la psicología. Es decir, en nosotros se nos construye la formación para saberlo derivar y que se acompañe de un terapeuta. Pero nosotros no sustituimos el proceso de terapia. Lo puedo confirmar como una persona que traigo 11 años en constantes etapas que voy acompañándome de un terapeuta para mantener incluso las referencias adicionales de otros profesionales sobre mi vida como madre, como esposa, como ser humano y por lo que yo acompaño también. El coaching no son consejos. Uno solo no lo hay. Todo para nosotros es preguntas. Los dos momentos en los que nosotros no estamos interrogando, no estamos con más bien el signo de interrogación, es al inicio, cuando establecemos los marcos, saludamos, etcétera, y al final, ¿sí? Pero inclusive al final es el cómo te vas, el cómo te sientes, porque comúnmente te contestan, pues sorprendida, porque yo solita encontré la solución o la respuesta, pero suaviza, ¿sí? La rigidez de las preguntas. Entonces, no hay consejos.
El coaching profesional no es una asesoría nutricional, no es una asesoría de cosméticos, ¿sí? La palabra coach o el sustantivo o el verbo o la persona coach, claro que la escuchamos en el ámbito deportivo, en el ámbito del maquillaje, en el ámbito de la nutrición. Sin duda, el término facilita entender que es alguien que te ayuda, que te dice lo que tienes que hacer, tipo en la rutina deportiva. Pero el coach profesional, el coach verdadero, desde lo que estamos viendo, lo que hace son preguntas. Se ha utilizado para dar esa orientación que lo que me dedico, lo que yo domino, te puedo acompañar dándote asesoría, consejos, guía, acercándote información, pero no es el coaching como herramienta, ¿sale? No es un entrenamiento físico, no es capacitación, no es una consulta tipo médica, no lo es. No es la responsabilidad del coach, el cual es el éxito del coachee. Es el mismo coachee el que se hace responsable de ese estado deseado. El coaching no es corregir. Por medio de las preguntas se puede ampliar más del 90% aquí expuesto, ¿sí? En la asesoría nutricional, preguntas como, ¿y qué podrías hacer para bajar de peso? ¿Qué estrategias conoces? ¿De qué otros métodos te valdrías para recuperar tu figura? ¿Cuáles serían los alimentos que tú conoces, te proveen de grasa, que es lo que tú ya no quieres? Y se va respondiendo, ¿sí? No es corregir, pero sí es preguntas poderosas que es, ¿qué pudiste haber hecho mejor? Si hoy tuvieras otra oportunidad, ¿qué cambiarías? ¿Cuál fue el efecto? ¿Cómo te hizo sentir el haberlo hecho así? ¿Cómo te sentirías si cambias de estrategia a la que acabas de mencionar? Entonces, claro que podemos llegar a todo ello, pero basados en lo que es el coaching, es por medio de pregunta realmente. ¿Quién es esa persona coach? Si no es el nutriólogo, no es la cosmetóloga, no es el entrenador deportivo, no es el capacitador. ¿Quién es ese coach? Puede ser tú, puedo serlo yo, puede serlo ese entrenador deportivo, puede serlo esa cosmetóloga, puede ser esa nutricionista, ¿sí? Lo que hace esta herramienta es sumarse a nuestro ser como una mecánica de vida, se convierte en un estilo de vida y de acompañarnos en el entorno social. El coach, entre muchas de las sensibilidades que contiene, yo sustraje estas. Cree en el potencial del ser humano para alcanzar la grandeza. Si tú y yo estamos aquí, principalmente porque sé que hay quien está aquí por seguirse acercando a la herramienta y seguirse capacitando para poderla implementar en el trabajo, en su ámbito social, pero también en el familiar como madres. Te voy a platicar algo que a mí me impactó también en un diplomado. Y justamente habla de una semilla. Cuando tú compras o adquieres una semilla de algo, que en este momento, para ejemplo, te voy a decir de mango, ¿sí? Imagina tú que lo tienes en la palma de tu mano, la semilla. Si tú llegas, es pregunta, si tú llegas y al tener la semilla le dices, eres semilla y serás fruto llamado mango, no haces eso. Va a pasar lo siguiente, semilla. Te voy a arrojar a la tierra en un pequeño hoyo y después lo voy a tapar. Lo vas a sentir seco, rasposo, de repente se combinará con agua. Esa agua podrá ser de riego y también podrá ser de temporal. Con el paso del tiempo, te voy a encargar que sueltes unos piecitos y unas ramificaciones hacia abajo y se van a llamar raíces. Pero también te encargo al menos uno hacia arriba, hacia el exterior, atravesando la tierra, que se va a llamar tronco. Y del tronco te voy a solicitar que te sigas expandiendo con lo que van a ser ramas, y de las ramas hojas, y de las ramas y hojas una flor y o un fruto que será mango de tal color, de tal tamaño, con tal peso máximo, de tal textura, tal sabor. No sucede eso, no sucede eso, no hacemos eso, porque la naturaleza es la más sabia. Y relacionándolo con el ser humano,
Eso somos. Eso es nuestro hijo. Son una semilla. Ya traen toda la información. Por eso hoy a los docentes, facilitadores, catedráticos, justamente está mejor llamado facilitador, porque facilitamos el aprendizaje. Inclusive hay corrientes filosóficas que aseguran que yo no te enseño nada, solo te lo recuerdo, sino porque lo estás entendiendo ahorita, porque eres esa semilla. La información está dentro de ti, solo hay que recordarla. Hay que acercarse a donde está y de ahí es donde se dice, se ilumina, el conocimiento ilumina. Entonces, escuché alguna vez en uno de los terapeutas que he tenido, Mariana, al hijo no hay que hacerlo porque ya está hecho. Y si ya está hecha la semilla, llegar a darle instrucciones, claro, en ocasiones recurrir a ello como el cómo hacer la sopa requiere de la receta, la instrucción, pero en su vida diaria, por medio de las preguntas, es amarlo respetando el proceso que con la información que ya contiene, cuando le toca que le sea revelada y que se vaya aluzando su espacio. Por eso escuchamos, no le enciendas la luz si todavía no está preparado. ¿Cómo podemos nosotros entonces respetar esos procesos? Que ellos se las enciendan solos. Ellos van encontrando de paso a paso y para adelante, de todos modos es para adelante, esas respuestas. Solo debemos cuidar las preguntas. Entonces, el coach, la mamá coach, es ese ser humano que sí o sí reconoce y confía que el ser humano, su hijo, es capaz de alcanzar la grandeza instrumentando lo que es potencial, entendiendo que lo potencial es toda la gama de posibilidades en la dualidad, en lo positivo y lo negativo, en todo lo que es posible y todavía no es. Y eso es lo que hace un coach. En lugar de remarcar o tatuar, esto es lo que quiero que seas, esto es lo que quiero que hagas, es tú qué quieres. Porque dentro de mí y en esa pregunta ya va inmersa mi amor y mi respeto de que según en tu proceso sabrás encontrar lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Y eso es una de las muchas descripciones en las que nos vamos construyendo como coaches. Un coach usa los retos como oportunidades de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que yo he practicado como mamá en el coaching, cuando Mariana se ha tropezado y la piel se le rompe, sangra, comúnmente viene mamá coach sin haber la sesión, es decir, no me siento con ella, establecer marcos, decir lo que va a pasar y empezar a indagar el estado actual. Sin ello, de inmediato es, ya aprendiste de eso y solita. A que yo todavía estoy muy chica para montarme a ese árbol, solita, sin que yo le diga, ya viste, no debiste, el árbol todavía no es de un tamaño que sea adecuado para tu edad, para tu fuerza. En lugar de que suene como sermón, la pregunta detona en ella la reflexión. Entonces, a partir del reto, de la tribulación, por medio de las preguntas, existe en ellos la capacidad de que la respuesta sea una oportunidad de crecimiento a su ritmo y a su entender. Entonces, estamos hasta respetando su edad. Apunta hacia una dirección. El coach sabe y tiene claro que está esperando algo, ¿sí? Que el niño también, que se ha caído, apunta su nuevo objetivo a no volverse a caer. Y yo voy a amar ese objetivo. Ayudándole a conseguir ese objetivo, las preguntas es, ¿qué podrías hacer mejor para la siguiente ocasión? ¿No subirme? ¿Alguna otra alternativa se te ocurre? Hacerlo con ayuda de un adulto. ¿Algo más te gustaría encontrar como alternativa para la siguiente ocasión que tengas de frente un árbol con la tentación de treparlo? Usar un lazo, ayudarme de niños que tengan mayor tamaño que yo, etcétera, ¿sí? Entonces, nuevamente vamos viendo cómo ese coach va construyendo esas preguntas poderosas, efectivas. Utilizar el lenguaje positivo siempre es una recomendación porque esto es un resumen. Entonces, para mí es importante tratar de identificar cuáles podría ser, Mariana, en 60 minutos que puedas compartir con nosotros. Preguntas iniciando, por ejemplo, negativo con el, ¿no crees que estuviste mal?
¿sí? Empieza con negativo y mal también es un pensamiento que deriva en un vocabulario pesimista y negativo. Entonces, la construcción positiva siempre es optimista. ¿Sí? Al momento que nosotros estamos dialogando con el otro, independientemente de la edad, sea un colaborador o sea un hijo, estamos programando. Entonces, al programar, hagámoslo en positivo. Es cómo consideras que fue tu desempeño. Y si él es el que considera que es mal, que conteste que es mal. Incluso es una respuesta genérica que lo podemos llevar a la especificidad. ¿Qué es mal para ti? ¿Por qué? Porque en el coaching nos vamos al significado. Por ejemplo, cuando puede haber en el momento, en el rol, alguien que dice es que mi papá nos golpeaba. ¿Qué significaba para ti los golpes de papá? Si yo coachara a dos hermanos, uno me podría contestar algo negativo, que no es así, que no es útil, que no debió hacerlo, que hay otras formas. Y también existe la posibilidad que el significado para el otro es educación. Así me formó, así me instruyó y así me enseñó a algo, ¿sí? El coach, y fíjate, como mamá coach, no le volcamos con el que no coincidamos, sino identificamos qué le significa. Y es interesante indagar para él qué significa y que lo conteste para ti qué es mal. Y cuando lo contesta, se está escuchando. Y las preguntas van orientadas a, y entonces, ¿cómo sería para ti hacerlo bien? Y si te das cuenta, no hay ni una afirmación de diciendo, la verdad es que sí estuvo mal. No lo hay. En mamá coach o mamá trabajadora coach, no lo hay. Porque no está dentro de la herramienta y ya está comprobado que como está diseñado y los distintos métodos o modelos para llegar a, respeta este tipo de directrices. Y hace el uso de la mayéutica. La mayéutica o la mayéutica socrática es el arte del uso de las preguntas, ¿sí? Donde por medio de preguntas Sócrates aseguró, y hoy ya no solo Sócrates, que el ser humano descubre de sí mismo a partir de responderlas. ¿Cuáles? Las preguntas. Este es uno de los modelos que nosotros en nuestros contenidos acercamos a la información para instrumentar correctamente el coaching. En un recorrido virtual breve te voy a hablar de cada uno. En este momento de la cognición, el coaching lo que hace es indagar, ¿sí? Con una curiosidad muy fresca, ¿cuáles son esos pensamientos del coachee, del hijo o del colaborador? ¿En qué es en lo que cree? ¿Qué recuerda? ¿Qué ideas son las que impulsan a la acción? Entonces, primero, para nosotros, cuando hablamos de este modelo y que sí hay que usarlo en el orden en el que se nos presenta, sabemos que las preguntas que van orientadas en esta primera fase deben ser en la construcción de información, sí para ti, para las siguientes preguntas, pero recuerda, principalmente para que él mismo diga, estoy pensando así. Esta es la creencia que me limita o esta es la creencia que me da poder y me potencia. Este recuerdo es el que me hace daño. Sobre esta idea es la que siento que me atoro o teniendo esta idea es la que siento que me va a impulsar al crecimiento. Ellos se escuchan. Primero, eso es lo que indagamos por medio de las preguntas. Enseguida, y todo el tiempo observando, pero cuando digo observando, no solamente es con los ojos, es con todos los sentidos y con el alma abierta para comprender con amor el significado de las expresiones de las palabras, de lo que escribe, de la velocidad, la tendencia, las posturas cambiantes, todo ello. El lenguaje habla, hasta el silencio es una respuesta. Entonces, claro que me mantengo lúcido como coach para observar lo que le incomoda, lo que se le alumbra la cara, se le iluminan los ojos cuando lo está contestando. Y para nosotros todo eso es clave. Imagínate con un hijo preguntarle, ¿qué quieres estudiar? Pues no sé si robótica, no sé si matemáticas o quizá pintura. Y ahí lo tienes, sin decirle, pues eso, no, es, ¿qué sientes cuando hablas de la pintura? ¿Cuál es la diferencia cuando hablas de robótica? ¿Cómo te miras en un futuro? ¿Con la robótica o con la pintura? ¿Qué tendrías que hacer para ser pintor? ¿Qué tendrías que dejar de hacer para lograr ser pintor? Y solitos se contestan aquel pliego petitorio que como mamá nos gustaría enlistarles. Ah, para ser pintor te encargo esto de acá, y evítame todo esto que te estoy entregando también. Ellos lo encuentran.
son capaces de eso porque tú y yo lo hemos hecho para llegar a la adultez. Las acciones es muy importante. El coaching no solamente es indagar y no se parece en nada a la morbosidad. Es una indagación que está buscando, se convierte en acción todo lo que se está contestando. Al final incluso hablamos de compromisos. Entonces es qué actividades, qué comportamientos, qué haces y qué no se tendría que hacer para eso que tú has establecido como objetivo o ese deseo o eso que estás comentando. Enseguida el sentido. ¿De qué te sirve? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te miras en un futuro siendo como lo has mencionado? ¿Qué crees tú que sea o que sea la emoción a sentir en el momento que lo consigas? Si desistes de perseguir ese sueño, ¿cómo te sentirías? ¿Sí? ¿Qué suma eso a tu sentido, a tu propósito superior de vida? ¿Eso que comentas que harías estaría acercándote a tu meta de vida? Entonces, constantemente estamos nosotros buscando construir esas preguntas que ellos logran contestar hasta conseguir las respuestas que ellos necesitan. Sobre las emociones, sin duda se puede preguntar qué sientes, qué sentirías, qué sentiste, pero también estamos observando cuál es la expresión que ellos tienen. Entonces, al ampliar el conocimiento, podemos comenzar con pequeños atisbos o señales en si está inconforme ya, se está entusiasmando, si está introspectando, si está recordando algo que escuchó, etcétera. El mismo conocimiento que ronda del coaching nos va enseñando a acercarnos a cuál es el significado de las microexpresiones, pero claro que es útil que lo pueda expresar, ¿sí? ¿Y qué sería para ti? ¿Cómo te ves? Alegre. ¿Qué es estar alegre? Es sonreír, convivir, estar con mi familia. ¿Qué es lo que necesitas para sonreír? ¿Qué es lo que requerirás para convivir? ¿Qué es lo que será necesario para estar con tu familia? ¿Sí? El miedo. ¿Qué quieres hacer con el miedo? Si no existiera el miedo en este momento, ¿a qué te atreverías? ¿Sí? La ira. ¿Qué te hace sentir la ira? ¿Qué color le pones a la ira? ¿A dónde te lleva la ira? ¿Cuál es el resultado que tienes cuando tú decides el manejarte con ira? ¿Cuál consideras que puede ser el beneficio de la ira? ¿Cuál sería una consecuencia de la ira? Entonces, comúnmente también incluimos dentro de este modelo el saber construir esos cuestionamientos poderosos y efectivos que generan un cambio extraordinario en las personas con las que estamos acompañando. Entonces, con esto, en términos expositivos, yo cierro la preparación de información que traigo para ti. Lo que sí es importante para mí, no despedirnos sin comentarte que el coaching lo que genera es una historia de vida acompañada a partir del respeto. Hay beneficios inmensos porque promueve el desarrollo. Mejora inclusive las relaciones interpersonales. Imagina tú que en lugar de imponer el estilo de convivencia, por medio del coaching podamos llegar a un acuerdo de cómo sería esa convivencia, cómo lo es para mí y cómo podría ser para alguien más. ¿Sí? El coaching es capaz de incrementar el surgimiento de ideas, esas ideas extraordinarias que mencionábamos hace un momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un estímulo constante de propuestas eficaces, que para mí pueden no serlo, pero sí lo pueden ser para el coaching. Entonces, es una formación importante de vida que al acompañar desde esta herramienta, lo que estamos haciendo nosotros es edificar acompañando, no imponiendo, no entorpeciendo el crecimiento y el descubrimiento por sí solos de lo que es la vida e inclusive de lo que es la lección de las vidas que no son favorables. Doy el espacio entonces para las preguntas y las respuestas.